Bienvenidos a este video en el cual vamos a desarrollar un ejemplo aplicado al diseño de una captación con énfasis en boca toma de fondo. Para eso se plantea lo siguiente en el marco de la resolución 0330-2017 y nos dice que el periodo de diseño proyectado es de 25 años. A su vez se tiene una población de diseño resultante de la proyección de población realizada al año 2049, que es de 7.557 habitantes, con un caudal de diseño, donde el caudal de diseño proyectado para la boca toma en el marco de esas condiciones es de 31.8 litros segundo, y se tienen los resultados del aforo del río o de las estimaciones de los caudales en el punto de captación, que son los siguientes: 0.25 metros cúbicos segundo para tiempo seco, 0.7 metros cúbicos segundo para el caudal medio, las condiciones promedio, y un caudal máximo esperado de 2 metros cúbicos segundo. Finalmente se tiene el registro del ancho del río correspondiente a 3 metros. Entonces ese sería el ancho del río efectivo en el punto donde se va a instalar la captación. Ahora bien, como ecuaciones de diseño se parte de la ecuación de calibración para un vertedero rectangular. Se hace esa suposición teniendo en consideración que la forma como tal de la sección transversal a través de la cual pasa el agua sobre la boca toma es de tipo rectangular y tiene una caída que se puede asemejar a un vertedero, como lo apreciamos a su vez en esta imagen. Entonces se puede apreciar con claridad que el agua viene a través de una sección rectangular y posteriormente cae como si fuese un vertedero. Entonces, por esa razón se puede utilizar la ecuación de calibración para el vertedero rectangular, la cual, luego de ser despejada, nos queda como una expresión para h en función de las demás variables, como lo tenemos aquí. Entonces, estas variables que podemos distinguir nosotros son Q, correspondería al caudal de diseño, y L, al ancho de la sección transversal de la boca toma en el punto de captación, denominado L. Entonces, este sería nuestro L y Q sería el caudal de diseño como tal que se ha planteado para la boca toma. Es decir, que si nosotros tenemos un caudal de diseño de 31.8 litros segundos, lo podíamos expresar en metros cúbicos como 0.0318 metros cúbicos segundo, lo cual es obligatorio dado que esta ecuación se encuentra calibrada para esas unidades, las unidades del sistema internacional. Ahora, L, ¿cómo lo obtenemos? L parte de considerar que nuestra captación en el punto genera unas contracciones sobre el ancho efectivo del río o sobre el ancho real del río. Por ejemplo, si esta es nuestra captación que se implanta sobre el río del ejemplo, que tiene un ancho de 3 metros, según los datos iniciales, hablamos de unas contracciones. Entonces tenemos una contracción y dos contracciones. La idea es que estas contracciones sean simétricas. Dos contracciones, que para el caso del ejemplo las podríamos proponer de 0.50 metros cada una. Entonces ya con eso nosotros podemos hacer la deducción de cuál sería L, utilizando esta ecuación. Entonces tenemos nosotros que el L para la boca toma, el cual vamos a estar utilizando frecuentemente, será la longitud del río, que es de 3 metros, menos el número de contracciones, que naturalmente será 2. Es difícil tener una sola contracción y que tengamos un lateral o una banca estable sobre el punto en el cual se instala la captación, por lo cual, y teniendo en consideración que siempre se proponen los muros, tendríamos dos contracciones. Ya más de dos es difícil porque no tendríamos otra dimensión sobre la cual adicionar una contracción más. Entonces básicamente el n podría ser casi siempre 2. Y la longitud de la contracción, según nosotros la acabamos de proponer, sería de 0.5 metros.
Eso puede variar mucho dependiendo de las condiciones del río. Entonces, si lo requiere o si no lo requiere, o si el nivel del agua es muy bajo, se puede proponer una contracción mayor a fin de que suba la lámina de agua sobre la boca toma y tener una entrada más estable. Entonces, en ese sentido, el L para nuestro ejercicio sería de 2 metros. Y ya con eso tendríamos todos los datos para calcular H. Entonces, H será el caudal de diseño, 0,0318 metros cúbicos segundo sobre 1,84, que son constantes de calibración de la ecuación de descarga de un vertedero rectangular, por L, donde L recién lo hemos calculado y es de 2 metros. Entonces todo esto queda a la 2 tercios. Ahí obtenemos H, cuyo resultado es 0,04211. Ahora bien, ¿qué representa ese valor? Ese valor no representa el nivel de la lámina de agua óptimo por encima de la rejilla o el nivel de diseño. Entonces es un nivel esperado que debe estar sobre la rejilla de la boca toma para que el agua pueda atravesar de la misma e ingresar al sistema de captación. Entonces tendríamos ese primer valor que es H. Bien, teniendo la captación vista desde arriba, sabemos que el agua pasa por encima de la misma, en este sentido hacia la derecha, y el agua experimenta este encauzamiento. Eso a su vez tiene un impacto sobre el flujo y es la generación de una especie de zonas muertas. Entonces el agua tiende a seguir su trayectoria de una manera muy exagerada y se genera una pequeña subutilización de este espacio. Aquí está. Entonces podríamos hablar de un L efectivo o un L corregido para posteriormente poder calcular la velocidad del flujo sobre la rejilla. Entonces ahí tendríamos nosotros L', donde L' está dado por esta ecuación. Ahora L' está dado como L, el L de 2 metros que ya calculamos, menos 0,1 que es una constante, N que corresponde al número de contracciones y ya decidimos que son 2, y H, el valor recién calculado. Con lo cual encontramos nosotros que L' es 1,992. Un efecto poco perceptible, pero es parte del proceso. Ahora, posteriormente podemos calcular nosotros la velocidad del río sobre la presa. Entonces, eso va a depender básicamente de lo siguiente. Sabemos que la lámina de agua que se genera por encima de la bocatoma es esta. Y tendría unas dimensiones equivalentes a altura h y ancho L', que es el que hemos acabado de corregir. Teniendo esta ecuación, que no es más que es una, una relación derivada de las famosas ecuaciones de continuidad. Listo. Entonces, la velocidad del río sobre la rejilla o sobre la presa en sí sería Q, que es el caudal de diseño, sobre
L' por h, que es el otro valor que calculamos hace un momento. Muy bien. Ahora, calculamos el resultado de ese balón y es 0.379 metros sobre segundo. Ahora, este valor debe validarse dentro de un rango. Y es el siguiente. Debe estar entre 0.3 metros sobre segundo y 3 metros sobre segundo. ¿Por qué? Bueno, eso es debido a que las siguientes ecuaciones que vamos a evaluar, que permiten estimar el alcance del chorro, fueron calibradas o fueron deducidas empíricamente dentro de ese rango de aplicación. Es decir, la aplicación de esas ecuaciones es válida o es confiable siempre y cuando la velocidad del río sobre la presa esté en ese rango. Con lo cual nosotros encontramos que cumple efectivamente. Entonces, sí podemos proceder a aplicar las ecuaciones correspondientes. Aquí las tenemos. Primero está la ecuación para calcular el alcance del filo superior del chorro, que corresponde a esta posición, XS. Entonces, cuando hablamos del alcance del filo superior del chorro es XS, es esta partecita, y por su parte el alcance del filo inferior del chorro viene siendo este parámetro e indica esta posición. ¿Eso para qué? Bueno, eso es debido a que uno de los parámetros de diseño considera que el chorro debe quedar alejado de las paredes del canal de aducción. Esta partecita que está dentro de la captación se llama el canal de aducción. Es el encargado de recolectar las aguas que caen al interior de la captación y se encuentra situado justo debajo de la rejilla. Está situado justo debajo de todo esto. Ese es nuestro canal de aducción. Entonces se debe procurar de que el agua caiga libremente al interior de ese canal. Para eso podemos proceder al cálculo. Entonces XS será 0.36 velocidad del río. Aquí es importante también que se utilice el sistema internacional de unidades para que las ecuaciones sean válidas. ¿Listo? Velocidad a la 2 tercios más 0,60 por h, 0,0421 metros a la 4 séptimos. Y ahí obtendríamos el valor de XS con un resultado de 0,287. Y luego aplicamos el cálculo correspondiente a XI. (0,18 por 0,379, que es la velocidad del río a la 4 tercios, más 0,74 por h a la 3 cuartos. Y eso nos entrega un resultado XI de 0,172 metros. Ahora bien, de estos resultados el más útil para nosotros es XS. Dado que XS lo vamos a utilizar para calcular el ancho del canal de aducción y por lo tanto también de la rejilla que se sitúa en esta parte sobre el canal de aducción. Para eso tenemos esta ecuación, donde B está dado como
XS, en nuestro caso XS es 0,287 metros más 0,10. Indicando que B será 0,387 metros. Y aquí tenemos nosotros una observación. Y es la siguiente. El ancho mínimo de la rejilla debe ser de 0,40 metros y la longitud mínima de 0,70 metros. ¿Por qué? Bueno, básicamente para poder facilitar las labores de limpieza. Dado que si queda demasiado pequeña nuestra rejilla, en el momento en que el operario vaya a realizar las acciones de mantenimiento le va a resultar muy difícil. Entonces no va a poder utilizar sus equipos o sus instrumentos de limpieza para em, dejar como tal la bocatoma en condiciones óptimas. Por eso se adopta como mínimo esas dimensiones. Entonces, por lo tanto, es necesario aproximar el ancho B a 0,40. Y ese sería, por tanto, el ancho de rejilla y por tanto también ancho del canal de aducción que utilizaríamos para el diseño. La siguiente ecuación que utilizamos es esta, que está dada para el caudal captado o el caudal determinado para una caída a través de un, un sistema de este tipo, como puede ser la rejilla. Entonces tiene una constante K, donde K es ese tipo de descarga por orificio que se considera a través de la rejilla. El área neta, que es el área útil, o sea, es el área luego de descontar el espacio que ocupan los barrotes. Y V sub B, que es la velocidad entre los barrotes. Entonces, conociendo Q, que es el caudal de diseño, K, que es la constante para este tipo de descarga por orificio, y eligiendo una adecuada velocidad entre los barrotes, podemos saber cuál es el área neta requerida para nuestro diseño. Por tanto, despejamos esta variable para poder calcularla. Muy bien. Entonces, la ecuación de área neta despejada nos quedaría de esta forma. Y para la velocidad entre barrotes se recomienda esta condición, que esté entre 0,15 y 0,20. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente, si nos queda muy baja la velocidad entre barrotes, entonces tendríamos una rejilla que estaría siendo ineficiente. Entonces no estaríamos utilizando al máximo su capacidad de captación. Luego, por el contrario, si nos queda demasiado alta la velocidad entre barrotes, por encima del límite de 0,20, tendríamos una rejilla que tendería a arrastrar los sedimentos en mayor cantidad. Claramente no vamos a impedir que ingresen sedimentos, pero sí podemos controlarlos al menos un poco, manejando ese rango máximo de velocidad. Entonces podríamos trabajar sobre el límite superior, dado que después en otro cálculo puede que sea ajustado y se reduzca un poco. Y por su parte K, que es el coeficiente de descarga, se va a adoptar como 0,9 siempre para estos casos. Y ya con eso podríamos calcular, por tanto, el área neta. Quedando expresado de esta forma la ecuación. Y luego de aplicar el cálculo tendríamos el siguiente resultado. 0,177 metros cuadrados. Muy bien. Luego, esta ecuación nos será útil para poder deducir la longitud de la rejilla. Bien, utilizando esta ecuación. Longitud de rejilla está como el área neta sobre B por A más B sobre A, donde A es la separación entre los barrotes.
Entonces acá también existe una recomendación y es que A esté entre 0.05 metros y 0.10 metros, tomando la mínima separación cuando se trata de un río que demuestra transportar gran cantidad de material y permitiendo una mayor holgura, una mayor separación entre barrotes hasta 0.10 si el río demuestra transportar por el contrario poco material de entrada. Entonces no se necesitaría ese efecto rejilla tan estricto. Y por su parte, el diámetro de los barrotes suele estar recomendado entre media pulgada y 1 pulgada, siendo media pulgada utilizado cuando el río transporta poco material rocoso o poco material que pueda dañar la rejilla, y el máximo, que es de 1 pulgada, cuando se trata de un río que transporta material rocoso que podría llegar a dañar la rejilla. Entonces ahí tendríamos nosotros esos rangos, los cuales los dejo aquí expresados. Muy bien. Para el caso vamos a adoptar las condiciones mínimas de separación de rejilla, asumiendo que transporta material vegetal y transporta ramas, entre otras cosas, nuestro río, y un diámetro de barrote promedio, que podría ser 3/4 de pulgada. Y ese 3/4 es aproximadamente 0.191 metros, luego de realizar la conversión. Muy bien. Y así calculamos la longitud de rejilla, dándonos como resultado 0.61 metros. Sin embargo, acabamos de mencionar que la longitud de rejilla mínima recomendada es de 0.7 metros. Es decir, que sería recomendable adoptar una aproximación de la rejilla a ese valor mínimo recomendado, que será 0.70 metros. Ahora bien, si nos resulta un valor superior, por ejemplo 0.80 metros o 0.90 metros, trabajamos con ese. No hay que hacer algún tipo de aproximación. Solamente se hace cuando el valor del dimensionamiento resulte menor a las condiciones mínimas sugeridas. Ahora bien, como aproximamos la longitud de rejilla, eso nos va a afectar el área neta. También aquí puede surgir la pregunta de si haber hecho esta aproximación va a aumentar el caudal captado. Claramente sí, aumenta el caudal captado. Sin embargo, no hay problema porque más adelante realizamos el cálculo del control de los excesos. Entonces, con este control de excesos, nosotros corregiríamos esa toma adicional de caudal que estamos generando debido a la aproximación de la longitud de rejilla. Entonces, no hay problema. Ahora, podemos recalcular el área neta para así saber cuál debería ser el número de orificios bajo esas condiciones. Volvemos a tomar los mismos valores que utilizamos. Una separación entre barrotes de 5 centímetros el diámetro de barrotes que seleccionamos, el ancho de la rejilla
y la longitud de rejilla. Teniendo que el área neta sería ahora de 0.203 metros cuadrados. Y ahora con eso podemos calcular el número de orificios. Con esta ecuación que podemos despejar fácilmente, quedando expresada de esta forma. Entonces, número de orificios se calcula como el área neta sobre A, la separación de barrotes, por B, donde B es 0,40. Por tanto, N será de 10.13 orificios. Sin embargo, no podemos utilizar 10.13 orificios, debemos hacer una aproximación. Que en este caso, si bien el entero más cercano es el 10, debemos aproximarlo hacia arriba. Si no, nos podríamos estar exponiendo a dos condiciones. Una de ellas, que no cumpla la longitud mínima de rejilla. Y otra, en otro caso, podría ser que no garantice el caudal que se debe captar. Entonces, por eso se calcula siempre hacia el entero superior, que para nuestro caso es 11. Ahora bien, como hemos nosotros ajustado el número de orificios, área neta vuelve a ser ajustada, por lo cual lo podríamos volver a calcular con la ecuación anterior que relaciona la separación entre barrotes, que es el espacio útil, junto al ancho de la rejilla y con el número de orificios. Finalmente, el área neta sería 0.220 metros cuadrados. Finalmente, se deben validar dos condiciones. Como hemos ajustado el área neta y el número de orificios, por tanto se va a ver afectada también la longitud de rejilla y la velocidad con la cual el agua atraviesa los barrotes. Entonces debemos chequear esas dos condiciones. Por su parte, la velocidad entre barrotes la podemos chequear con esta ecuación. Utilizando el caudal de diseño y el área neta que hemos acabado de calcular. Con lo cual tendríamos la velocidad de barrotes final, cuyo resultado sería 0.16 metros sobre segundo. Y así estaríamos garantizando que nuestra velocidad entre barrotes se encuentra dentro del rango que anteriormente planteamos. O sea, está bien. Y por eso es importante también que en principio la suposición que se adopte para la velocidad entre barrotes sea siempre el límite superior, porque normalmente tiende a verse reducida conforme hacemos esos ajustes. Entonces así de esta manera estaríamos garantizando el cumplimiento de la velocidad aún después de los ajustes. Finalmente validaríamos la longitud real de la rejilla con esta ecuación que utilizamos anteriormente.
Muy bien. Y el resultado de esa operación vendría siendo 0,76 metros. Y así tendríamos las dimensiones finales de nuestra rejilla. Serían estas. Ahora, el siguiente paso es realizar el dimensionamiento del canal de aducción. Para eso tenemos las siguientes condiciones. Primero es necesario calcular cuál será el nivel del agua aguas abajo del canal, es decir, en esta posición. Para eso utilizamos esta ecuación, que es la ecuación que permite calcular la altura crítica en un vertedero rectangular, el cual se considera para el canal de aducción como vertedero rectangular, dada la condición de descarga hacia adentro de la cámara de recolección, lo cual lo podemos contrastar con lo que hemos revisado anteriormente. Entonces vemos que en sí, efectivamente, la sección transversal del canal es de forma rectangular y que descarga como si fuese un vertedero libre. Entonces, por eso es aplicable esta ecuación, que nos permite estimar el nivel del agua justo en este punto. Ahora bien, evaluamos la ecuación para las variables ya conocidas, donde HE es la altura del nivel del agua del canal aguas abajo, aquí en esta posición, HE, es función de el caudal de diseño al cuadrado sobre G, que es la gravedad, por B, que es el ancho del canal al cuadrado. Muy bien. Y esto la 1/3. Así obteniendo HE. Con lo cual obtenemos un resultado de 0,0864. Muy bien. Ahora, el nivel del canal aguas arriba se utiliza o se estima utilizando una ecuación que relaciona el nivel aguas abajo con esta ecuación. Sin embargo, aquí nos faltan dos variables. I, donde I es la pendiente del canal de aducción dentro de la boca toma, y LC es la longitud del canal. Entonces recordemos que el canal de aducción es ese espacio situado justo debajo de la rejilla que recoge todo el agua que pasa a través de la misma, o sea, a través de la rejilla. Aquí vamos a tener agua que pasa y toda está recolectada en el canal de aducción. Ahí la tenemos. Muy bien. Ahora, I, que es la pendiente del canal, se recomienda que esté en un rango entre el 1 y el 4%. Bueno, ¿y por qué razón? Básicamente, si la pendiente de nuestro canal queda inferior al 1%, la capacidad de arrastre de sólidos al interior del canal de aducción va a ser muy baja. Entonces eso va a ocasionar una serie de obstrucciones más tempranas. Y si queda superior al 4%, ya empieza a ocupar demasiado espacio vertical el canal de aducción y a su vez puede llegar a ser riesgoso para que el operario o el técnico realicen las acciones de mantenimiento. Entonces por eso se recomienda estar dentro de ese rango y si se trata de un río que transporta buena cantidad de sedimentos, procurar asignar o mantener la pendiente más alta posible, que sería el límite superior, o sea,
el 4%. ¿Listo? Bien. Ahora, para la longitud del canal de aducción, podemos utilizar esta expresión muy sencilla que consiste en tomar la longitud de la rejilla, que ya hemos determinado, en este caso es de 0,76 metros, más el espesor del muro. Entonces tenemos nosotros el espesor del muro, es ese muro que compone la cámara de recolección y eso ya es determinado por el diseñador estructural o el diseñador geotécnico. Entonces esos muros suelen estar más o menos entre el 30 centímetros y 60 centímetros. Para el caso vamos a adoptar un espesor de muro mínimo que es de 0,30 metros, o sea 30 centímetros. Y con eso tendríamos nosotros la longitud de nuestro canal de aducción. Entonces sería 1 metro con 6 centímetros. Muy bien. Y por su parte, para la pendiente, podríamos decir que tiene una moderada cantidad de sedimentos el agua en mi río. Eso ya depende del río que se esté estudiando. Y podríamos adoptar un I del 3%. Entonces ya con eso se puede evaluar nuestra ecuación para hallar la profundidad del canal aguas arriba. Ahora H sub O, H sub 0 será 2 veces la profundidad del canal aguas abajo y nuestra pendiente, longitud del canal sobre 3, esto al cuadrado, y toda la relación a la 1 medio, menos 2 tercios de I por la longitud del canal. Listo. Entonces, esa sería nuestra ecuación para calcular el nivel del agua, aguas arriba del canal de aducción. Y procedemos a aplicar el cálculo, donde el resultado sería 0,122 metros, o con aproximación 123. Muy bien. Ahora, estos niveles del agua dentro del canal de aducción se utilizan para dimensionarlo como tal. Entonces son necesarios para determinar la profundidad como tal ya física del canal total, incluyendo agua y borde libre, aguas arriba y aguas abajo. Listo. Entonces aquí tendríamos las ecuaciones para calcular la profundidad del canal, tanto aguas arriba como aguas abajo. Entonces esto ya no es el nivel del agua, sino la profundidad física como tal del canal. Primero podemos calcular la profundidad aguas arriba, vendría siendo, podemos decir que la más sencilla, que consiste en tomar el nivel del agua y adicionarle un borde libre. Entonces ese borde libre debe proponerse siempre como 15 centímetros.
Entonces es un borde libre moderado, pues teniendo en cuenta que el canal es pequeño. O sea, siempre será 0,15. Y ahí obtenemos, por tanto, la profundidad del canal aguas arriba, cuyo resultado es 0,273 metros. Muy bien. Y posteriormente podemos calcular el nivel del canal aguas abajo, que consiste en tomar esta profundidad y adherirle la caída por pendiente. Entonces la caída vertical por pendiente será I, que es la pendiente del canal, por la longitud del canal LC. Entonces partimos del H sub 0 mayor más I, que es la pendiente, por la longitud del canal, que según nos resultó en el paso anterior, es 1,06 metros. Así obtenemos la profundidad del canal aguas abajo, que para este caso es un valor de 0,3048. Entonces ya finalmente estas sí serían unas medidas constructivas o medidas que deberían ir plasmadas en el esquema. Entonces aquí recordemos que está el H0, esta dimensión. Este viene siendo nuestro H sub 0 pequeño, minúscula, el borde libre. Sabemos que siempre se respeta un borde libre de 0,15 para este canal de aducción. Y acá tendríamos entonces nosotros representado ese H sub E. Ahí está. Listo. Luego el siguiente paso es calcular la cámara de recolección. Pero para eso necesitamos conocer la velocidad con la cual el agua sale del canal de aducción. Entonces, ¿con qué velocidad cae el agua a través de este canal de aducción? Realmente es un cálculo sencillo, reconociendo que ya hemos hablado de que aquí hay un vertedero rectangular debido a la forma o dimensión del canal de aducción. Entonces ya hemos tenido la oportunidad de representarlo. Sabemos que aquí la profundidad del agua en esta caída es de HE y que tiene un ancho correspondiente al B, que es el ancho del canal. Entonces ya con eso se puede calcular la velocidad al final del canal. Listo, entonces la velocidad del canal se podría estimar como el caudal de diseño sobre el área de esta sección, donde el área de esta sección es HE por B. Listo, como ya conocemos el HE, lo utilizamos y el ancho del canal que hemos adoptado. Con lo cual finalmente tendríamos la velocidad al final del canal, que es un valor de 0,92 metros segundo. Ahora, validando esta velocidad dentro del rango de aplicación de las ecuaciones de descarga del vertedero, encontramos que efectivamente cumple. Entonces se puede proceder a realizar el dimensionamiento de la cámara de recolección. Bien, aquí tendríamos por tanto las ecuaciones para el dimensionamiento de nuestra cámara de recolección. Entonces, en principio podemos nosotros calcular la distancia del alcance máximo del chorro, que será XS, este valor representado aquí,
este XS, que en conjunto con una tolerancia del 30% para evitar que el agua toque la pared contraria de la cámara de recolección como 0,30. Y aquí tendríamos la longitud de esta cámara de recolección. Entonces por eso debemos calcular primero nuestro XS. Listo, 0,36 por la velocidad en la cámara, que recién la hemos calculado, o la velocidad del canal de aducción, que es de 0,90 metros segundo, a la 2 tercios, más 0,60 H. Entonces este H es el que venimos trabajando, 0,0864 metros. A la 4 séptimos. Y ahí tenemos como resultado el valor de XS, cuyo resultado es 0,484. Y así calculamos la longitud de la cámara. Cuyo resultado es 0,784. Sin embargo, aquí tenemos una observación y es la siguiente. Se recomienda adoptar una longitud de cámara y un ancho de cámara, las dimensiones cuadradas, de mínimo 1,20 metros en cada sentido. Esto para poder facilitar las acciones de limpieza, dado que es necesario que dentro de la cámara de recolección entre el técnico o el fontanero a realizar la limpieza y él necesita ingresar con sus instrumentos o con su equipo. Entonces, si queda demasiado pequeña, como podrían ser esos 80 centímetros, va a ser muy difícil realizar el mantenimiento dentro de la cámara. Entonces, por eso para este ejercicio adoptaremos un L cámara y un ancho de cámara de 1,20 cada uno. De esta manera. Y así ya quedaría dimensionada nuestra cámara de recolección. Ahora, el siguiente paso es realizar el dimensionamiento del vertedero de excesos, teniendo en cuenta que ese vertedero de excesos queda ubicado dentro de la cámara de recolección. Así como lo podemos apreciar acá. Entonces, visto desde arriba, está nuestra cámara de recolección y al interior de la misma se encuentra este pequeño muro. Ese será nuestro vertedero de excesos. También lo vemos aquí representado lateralmente como un corte dentro de la cámara de recolección. Entonces, internamente, ¿qué se ve? Se ve nuestro canal de aducción, está situado en esta parte, descarga dentro de la cámara de recolección y aquí vemos el nivel del agua. ¿Cómo funciona? Bueno, conforme se va llenando la cámara de recolección, alcanza un punto máximo que está determinado por la altura de este vertedero de excesos. Entonces, una vez el agua pasa por encima del vertedero de excesos, esa cantidad de agua que es recolectada en esta otra pequeña subcámara es devuelta al río. Entonces, por eso es que anteriormente hablábamos de que no hay problema si nuestra cámara de recolección permite un ingreso mayor de agua, dado que eso finalmente se controla mediante este denominado vertedero de excesos. Muy bien. Bueno, para su cálculo, entonces, vamos a volver a utilizar la ecuación que evalúa la descarga de un vertedero rectangular, dado que esas son las dimensiones. Entonces será un vertedero de ancho L cámara y con altura la que debemos estimar. Muy bien.
Para eso vamos a considerar lo siguiente. Tenemos nuestra contracción o nuestra sección sobre la captación y esta va a representar unos niveles. El primero de ellos es con el cual ya trabajamos, este, que corresponde al caudal de diseño. Son las condiciones ideales, pero nuestra boca toma va a trabajar la mayor parte del tiempo con un caudal diferente, el cual corresponde al caudal medio del río. También hay un caudal máximo del río, que es con el cual vamos a trabajar más adelante. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso? Bueno, básicamente vamos a utilizar la lámina de agua o la altura del agua por encima de la boca toma promedio, o sea, la que permanece la mayor parte del tiempo, correspondiente al caudal medio del río. Eso nos da una lámina de agua que determina a su vez cuánta agua va a estar entrando en promedio a través de la captación o de la boca toma. Y luego, ese va a ser nuestro denominado caudal captado. Y restándole a este caudal captado el caudal de diseño, tendríamos el caudal de excesos, que es el que se va a controlar mediante el vertedero de los excesos. Entonces, para eso volveremos a utilizar una ecuación que habíamos ya empleado anteriormente. Y es esta. Entonces, la única diferencia será que se va a utilizar el caudal medio del río, el cual nos lo daba anteriormente el ejercicio. Y es de 0.7 metros cúbicos segundo. Entonces ya trabajaríamos nosotros con ese caudal medio. Y esta se convertiría en la altura media sobre la boca toma. Muy bien, procedemos a realizar el cálculo. La altura promedio será caudal medio del río, que es 0.7 metros cúbicos segundo, sobre un 84, que es la constante, por L, donde L es el ancho de la sección transversal de la boca toma, 2 metros. Y todo esto a la 2 tercios. Muy bien, entonces con eso obtenemos nosotros el H medio del agua, con un valor de 0.33 metros. Recordemos que ese valor es el que permanece la mayor parte del tiempo sobre la boca toma y va a determinar el caudal captado promedio. Ahora bien, a su vez el caudal captado puede ser estimado mediante esta ecuación. Entonces, esta ecuación evalúa la caída a través del orificio que es la rejilla y tiene unos valores. CD, que es el coeficiente de descarga, siempre será para nuestro caso 0.3, está el área neta y el H medio que hemos acabado de calcular. Entonces podríamos proceder a realizar dicho cálculo. Caudal captado está dado como el coeficiente de descarga, que será siempre 0.3, el área neta, que fue la última que calculamos luego de ejercer las correcciones, 0.220 metros cuadrados, la raíz de 2 veces la gravedad, y la altura media del agua. Muy bien. Listo. Entonces, eso nos da como resultado el caudal captado. Bajo esas condiciones, el caudal captado sería 0.168 metros cúbicos. Segundo. Muy bien. Ahora, el caudal de excesos
estará representado por la proporción que mencionamos anteriormente, que es caudal de excesos dado como caudal captado menos caudal de diseño. Cero punto ciento sesenta y ocho metros cúbicos menos 0.0318 metros cúbicos segundo. Luego el caudal de excesos es de 0.136 metros cúbicos segundo. Ese sería por tanto el caudal que va a estar circulando por encima del vertedero de excesos. Este sería nuestro caudal de excesos. Muy bien. Ahora bien, ya para el dimensionamiento como tal del vertedero de excesos, vamos a considerar la misma ecuación, reconociendo que el caudal que pasa a través o por encima del vertedero de excesos es ese, el caudal de excesos ya calculado, y que hay unas dimensiones que nuevamente se asemejan a un vertedero rectangular. Entonces viene siendo un vertedero rectangular con altura, que ahora llamaremos h de excesos, esta altura, h de excesos, ahí está, y un ancho de ese vertedero que vendría siendo esta dimensión. Y esa dimensión coincide con un valor que calculamos previamente, que es la longitud de la cámara de recolección. Muy bien. Entonces, ya con eso podemos realizar la evaluación para calcular cuál sería el H de los excesos o el nivel del agua por encima del vertedero de excesos, más explícitamente. Muy bien, entonces está nuestro caudal de excesos, 0.136 metros cúbicos segundo sobre la constante 1,84 y el L cámara que es de 1,20. Todo esto a la 2 tercios, resultando que el H de excesos será 0.156 metros. Muy bien. Entonces, ese sería el nivel del agua por encima de este vertedero de excesos. Luego, con eso podemos calcular la velocidad con la cual cae el agua por encima del vertedero de excesos. Esa le llamaríamos la velocidad de los excesos. Entonces, la velocidad de los excesos será 0.136 metros cúbicos segundo sobre el L cámara que es de 1,20 por el H de excesos. Y ahí obtenemos nuestra velocidad de los excesos, que es de 0.73 metros segundo. Ahora, si validamos esta velocidad, encontramos que es coherente para la aplicación de las ecuaciones de descarga
sobre el vertedero. Y aquí la tenemos. Y esto nos permite a su vez calcular cuál debe ser la longitud de esa cámara de excesos. Entonces, cuando hablamos del L de excesos, es esta distancia. L de excesos. Muy bien. Evaluamos nuestra ecuación. XS, el alcance del filo superior del chorro en el control de los excesos. Entonces 0,36 por la velocidad de excesos más 0,60 por el h de excesos elevado a la 4 séptimos. Muy bien. El resultado de esto sería 0,50 metros. Luego, la longitud de la cámara de los excesos o el espacio de los excesos será 0,50 metros más 0,30 metros. Es decir, 0,80 metros. Muy bien. Ya con eso quedaría dimensionado entonces nuestra cámara de recolección con su correspondiente control de excesos, el canal de aducción, la rejilla y solamente nos resta realizar el cálculo de los muros de contención de la boca toma, que ya resulta en un cálculo ciertamente más sencillo. Muy bien. Para el cálculo de los muros de contención partimos de lo siguiente. Sabemos que hay un nivel máximo esperado en la boca toma correspondiente a su vez al caudal máximo del río. Entonces podemos nosotros estimar la altura máxima. Entonces sería este máximo esperado y el muro quedaría dimensionado hasta donde se considere un borde libre de 0,30 metros. Entonces vemos cómo resulta en un cálculo muy sencillo utilizando ecuaciones que ya hemos trabajado. Ahora, el H máximo del río será, por tanto, caudal máximo del río, que según nos indicaba el ejercicio, es de 2 metros cúbicos segundo, sobre 1,84 L. Todo esto a la 2 tercios. Entonces tendríamos nosotros el caudal, el nivel máximo del agua sobre la boca toma. Y es de 0,66 metros. Finalmente, según ese planteamiento del borde libre, tendríamos una ecuación para determinar la altura del muro, que es mediante esta expresión, muy sencilla. Finalmente, la altura requerida para el muro será 0,66 metros más 0,30. Es decir, 0,96, que por facilidades constructivas podría aproximarse a 1 metro. Y ya con eso tendríamos totalmente dimensionados nuestros componentes de la captación o de la boca toma. Muy bien. Ya finalmente solo nos restaría hacer los esquemas
realizar la construcción de los esquemas que podrían ser los siguientes. Entonces es muy importante contar con una vista superior o una vista en planta de la captación, como está representado aquí. Contar también con un corte transversal, o sea, aquí es justo sobre la rejilla de la captación, como lo tenemos representado aquí. Contar con un corte longitudinal, es decir, en este sentido, AA, visto hacia la parte superior, lo podríamos apreciar así. Ya todo esto le vamos a ir adicionando las dimensiones que recién hemos acabado de calcular. También es importante que se presenten unos detalles, por ejemplo, sobre la cámara de recolección y su vertedero de excesos y sobre la rejilla y el canal de aducción. Esos son detalles importantes. Finalmente, ya para cerrar, hay una dimensión que no quedó representada y la vamos a aclarar aquí, que es cuál debe ser la altura de este muro del vertedero de excesos. Muy bien. Entonces, esa altura va a estar definida como consecuencia o como resultado del diseño del canal de aducción o de la aducción del sistema como tal. Esa tubería que conecta desde la cámara de recolección de la boca toma hasta el desarenador requiere una energía para su diseño. Entonces, allá se calcula una energía que es la altura del agua por encima de la tubería de aducción y esa profundidad es la que debemos asignar al muro. Entonces eso garantiza que se estabilice el caudal que entra a la tubería de aducción que conduce al desarenador y a su vez qué tanto se va a acumular de agua en esta cámara de recolección. Y ya eso sería todo para el diseño de una captación de fondo tipo boca toma. Gracias por su atención.